Mi querida Némesis. Capítulo 1. La historia comienza en el año 2009, donde conoceremos a Baek Soo-yeon, una joven de 19 años. Es una chica brillante y decidida, y aunque enfrenta desafíos constantes debido a su origen humilde, ella desea encontrar a su primer amor. La historia también nos muestra cómo Soo-yeon ha tenido que madurar, debido a que su madre falleció cuando ella era una niña, dejándola a cargo de su hermano menor, Baek Soo-bin, quien es un apasionado de los videojuegos, pero es menospreciado por otros jugadores debido a que su nivel no es tan alto. Entonces Soo-yeon decide intervenir para que no se sigan burlando de su hermano menor. Ella ingresa al juego y así es como conoce a Black Dragon, un jugador misterioso y habilidoso de 22 años, con quien llega a formar una conexión especial a través de largas noches de juego y conversaciones. Debido a esto, Soo-yeon comienza a sentir algo por él, idealizándolo como alguien maduro y confiable. A través del videojuego, ella llega a conocer a otras personas que forman parte del equipo de Black Dragon, hasta que deciden hacer una pequeña reunión para poder conocerse en persona. Uno a uno va llegando. Primero Ultimate Pro, luego TVX Q-Tip y Bim Boog. En esta escena hay un pequeño guiño a otra serie coreana, cuando Soo-yeon le dice a TVX Q-Tip que se parece a su maestro, haciendo referencia a la serie True Beauty, donde ambos actores interpretan los roles de alumna y maestro. Pero la historia da un giro inesperado, cuando Soo-yeon descubre que Black Dragon no es un joven de 22 años como ella creía, sino un chico de 15 años llamado Bang Hoo-yeon. La sorpresa es impactante y la decepción inmediata. Todo lo que había imaginado, la seguridad que sintió al hablar con él, creyendo que podría ser ese apoyo emocional que necesitaba, de pronto se desmorona. Hoo-yeon, en cambio, no entiende completamente la magnitud de la decepción de Soo-yeon. Para él, ella sigue siendo la persona con la que compartió momentos especiales. Incluso le declara su amor en plena calle, sin importarle la diferencia de edad ni la burla de la gente. Sin embargo, para Soo-yeon es un golpe fuerte a sus expectativas y obviamente a sus emociones. Y se lo hace saber a Hoo-yeon sin anestesia y directo a la yugular, dejándolo totalmente abatido. Y por un lado, es entendible. Este era el primer amor de Soo-yeon, uno que se sentía real, pero que no tuvo la oportunidad de florecer. Si te está gustando este resumen, regálame un like. Es gratis y me ayudas a que el algoritmo de YouTube recomiende este video a más personas que aman los K-dramas tanto como tú y como yo. Sigamos. Cambiamos de escenario y han pasado 15 años desde aquel encuentro fallido. Ahora estamos en el 2024 y Soo-yeon es una mujer profesionalmente exitosa, conocida por su determinación y fuerte ética de trabajo. Se ha forjado una reputación en su empresa demostrando que su esfuerzo y sacrificio valieron la pena. El compromiso con su trabajo es tanto que no perdona aún a los gerentes de la empresa, hasta el punto que terminan renunciando gracias a ella. En su defensa diremos que se deshizo de gerentes incompetentes y abusivos, haciendo que obtenga el apodo de asesina de directores. Por otro lado, Bang Hoo-yeon ha cambiado mucho. Ya no es el adolescente que solía ser, sino un hombre de negocios serio que trabaja en la compañía de su familia. Sin embargo, detrás de su apariencia impecable y su actitud autoritaria, sigue siendo un apasionado de la música rock y de las cosas friki. Una parte de él que ha tenido que ocultar para mantener su imagen profesional. Y bueno, el destino los vuelve a unir de la manera más inesperada y para Soo-yeon, la más desafortunada posible. Hoo-yeon ahora es designado como director del departamento donde ella trabaja. La primera chispa de conflicto surge cuando Hoo-yeon choca su coche con el de Soo-yeon. Desde el primer momento la interacción está cargada de tensión y orgullo. Soo-yeon no está dispuesta a dejarse intimidar, mientras que Hoo-yeon, con su actitud autoritaria, parece querer imponer su posición. Sin embargo, lo que hace este reencuentro aún más intenso es que ninguno de los dos se reconoce, al menos por ahora. En este capítulo también conoceremos a la abuela de Hoo-yeon, una mujer estricta que lo compara con su hijo fallecido. Además le dice que no le perdonará ni un solo error ahora que asumirá el cargo de director. Y en un flashback lograremos ver que ella culpa a Hoo-yeon de la muerte de sus padres.
Y en los siguientes capítulos, los flashbacks serán el medio por el cual conoceremos más a fondo la dolorosa infancia de Woo-jeon. Al día siguiente, Woo-jeon empieza a trabajar como el nuevo director de ventas del grupo Jongsun. Toma notas de todo lo que observa para poder hacer futuras mejoras. Más tarde, su amigo de la infancia, el coqueto diseñador Kim Shin-won, que por cierto también trabaja en la misma empresa, se acerca a saludarlo y sin querer mancha la camisa de Woo-jeon. A pocos metros está Soo-jeon, que, animada por su equipo, va a darle la bienvenida al nuevo director. Toca la puerta de la oficina, pero el director no responde, entonces ella entra sin avisar. Para su buena o mala suerte, lo primero que ve es una escultural espalda, con un enorme tatuaje de dragón. Sí, un dragón. Y un segundo después, el dueño del tatuaje revela su rostro. Es él. El mismo sujeto que chocó su auto la noche anterior. Ella queda impactada, ya sea por ver al nuevo director sin camisa, un tatuaje de dragón gigante, al sujeto que golpeó su auto la noche anterior, o bueno, quién sabe, quizás porque son las tres cosas a la vez. Capítulo 2. El episodio comienza con Woo-jeon cambiándose en su oficina, cuando se da cuenta de dos cosas. 1. Soo-jeon es la famosa asesina de directores. Y 2. Ella es la misma víctima del choque que él provocó la noche anterior. Se abre la puerta y Soo-jeon también lo reconoce, y antes de que pueda gritar de la impresión, él le tapa la boca y con toda la incomodidad del mundo insiste en olvidar lo sucedido, como si nunca hubiera pasado, como si nunca se hubiesen visto fuera del trabajo, y la echa de su oficina. Aunque intenta hacer como si nada, decide vigilarla porque la considera peligrosa. A pesar de su imagen de tipo serio, Woo-jeon tiene debilidad por lo dulce. Y para no arriesgar su reputación, sale de la empresa para comprar leche con chocolate en secreto. Pero, ¡oh sorpresa!, Soo-jeon aparece de la nada e intenta pagarlo por él. Woo-jeon, molesto, huye de inmediato. Más tarde, en una tienda de juguetes ambulante, Woo-jeon se pelea con un niño porque ambos quieren el mismo artículo de edición limitada. Y sí, ¡oh sorpresa!, nuevamente, Soo-jeon lo encuentra en plena discusión. Para evitar sospechas, Woo-jeon termina comprándole el juguete al niño. Aquí es cuando toma una decisión drástica. Soo-jeon sabe 3 de sus secretos, así que tiene que deshacerse de ella, porque ya no la considera peligrosa, sino altamente peligrosa. Y como no puede despedirla directamente, planea hacerle la vida imposible hasta que renuncie por su cuenta. En la siguiente reunión de trabajo, Woo-jeon no deja de atacar a Soo-jeon, pero ella responde con la misma intensidad, saliendo victoriosa, incluso demostrando que sabe español. Sin embargo, en el baño de la oficina, su superior la regaña por no bajar la cabeza y por esforzarse demasiado. Aunque Soo-jeon no deja que nadie la pisotee, empieza a sentir el desgaste de tanta presión. Por otro lado, Woo-jeon le encarga a Shin-won que se acerque al equipo de Soo-jeon para sacar información sobre ella. Pero su amigo tiene problemas más urgentes. Su novia es extremadamente celosa y se molesta si incluso le sonríe a otra mujer. Mientras él busca un nuevo restaurante para evitar dramas con ella, se topa con el negocio de Seo Ha-jin en Instagram. Y no es nada más que Ultimate Pro, la antigua amiga de videojuegos de Soo-jeon, quien ahora es una mujer divorciada que tiene un restaurante poco popular y es a donde Soo-jeon va a desahogarse cada vez que puede. Más tarde, en una cena con el equipo, Woo-jeon y Soo-jeon terminan en una competencia de alcohol. Todo el equipo se va y los dejan solos. Soo-jeon aprovecha y le hace saber al director que entre más la presione, ella seguirá trabajando con más esmero. Él le dice que no le desagrada, pero quiere eliminarla porque la considera peligrosa como una bomba, lo cual la deja confundida. Woo-jeon, ya demasiado ebrio, empieza a pedir leche con chocolate. Esto le parece gracioso a Soo-jeon, le compra una y lo envía a casa en un taxi. A la mañana siguiente, Woo-jeon está mortificado porque ha perdido contra Soo-jeon en la competencia de alcohol. Y para poner la cosa más color de hormiga, su abuela lo llama para recordarle que no puede decepcionarla. Y vemos en un flashback que se revela que la última vez que él la decepcionó, ella quemó algo importante para él. En la oficina, el rumor de que Soo-jeon venció a Woo-jeon corre como pólvora. Él está furioso porque su imagen pública está arruinada.
y la enfrenta con comentarios despectivos. Pero ya la conocemos, ella no se queda callada y la discusión sube de tono hasta que ella lo desafía a despedirla. Luego de este altercado, un compañero le cuenta a Soo-yeon el rumor de que Joo-yeon es el heredero de la empresa y que debería rogarle para que no la despida, pero ella tiene una mejor idea. Mientras tanto, molesto por todo lo que ha pasado, Joo-yeon va a ver a Shin-won, pero él le dice que solo ha descubierto que Soo-yeon tiene como defecto ser muy trabajadora. Al final del turno en la oficina, Soo-yeon comienza a ejecutar su plan. Decide conseguir algo con que chantajear a Joo-yeon por si intenta despedirla. Lo sigue después del trabajo y lo descubre entrando a un club de rock. Para su sorpresa, lo ve disfrutando genuinamente, como si fuera otra persona. Aprovechando el momento, ella le toma una foto y de regreso a su casa, se da cuenta de que él aparentemente estaría llevando una doble vida y le envía la foto por mensaje. A los pocos minutos, Joo-yeon aparece en su puerta, desesperado y sudando, a lo que el padre de Soo-yeon lo malinterpreta pensando que es el novio de su hija. Joo-yeon le pide hablar y saca un contrato, que indica que si ella borra las fotos y se convierte en su asistente personal, él le garantiza estabilidad en su trabajo. Soo-yeon acepta sin pensarlo 2 veces. Al día siguiente, Soo-yeon presume su seguridad laboral ante sus compañeros, pero la felicidad le dura poco. Joo-yeon se empieza a vengar. No deja de llamarla y arrastrarla a todos lados, al punto de no dejarla comer nada durante el día, supuestamente porque no confía en ella y necesita vigilarla. Incluso la lleva de compras con él. Después de varios cambios, ella prueba uno de los trajes, y él le compra un vestido y la obliga a acompañarlo a un evento. Por otro lado, Shin-won finalmente visita el restaurante de Ha-jin, pero es casi atropellado por un ciclista. Ha-jin lo salva de la caída, dejándolo sorprendido. Sin embargo, su novia los ve juntos y la cita se vuelve un desastre. Celosa y convencida de que ser amable con otras mujeres es lo mismo que ser infiel, ella termina la relación. Shin-won, resignado, lo acepta sin discutir, pero esto hace que ella se enoje aún más. Después, a él le preocupa de que Ha-jin lo vea como un infiel, pero ella le dice que si no engañó a su novia, entonces no es un infiel, dándole algo de tranquilidad. Mientras tanto, el evento al que Soo-yeon asiste es una fiesta de herederos millonarios. Entre los invitados hay algunos tipos que se burlan de Joo-yeon, llamándolo amargado y recordándole la reputación de su despiadada abuela. Incluso cuestionan si alguna vez ha tenido novia. Todo esto sucede mientras Soo-yeon se aleja a buscar comida para aplacar su hambre. Pero un engreído heredero la confunde con una escort y trata de propasarse. Obviamente ella lo rechaza, forcejean y lo golpea. Él se enfurece y cuando está a punto de abofetearla, Joo-yeon aparece. Sin dudarlo, empuja al tipo a la piscina, toma la mano de Soo-yeon y en pose de galán de K-drama, la llama cariño. Y así termina el episodio 2 de mi querida Némesis, dejándonos con ganas de querer ver más. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este video y quieres seguir viendo más resúmenes llenos de drama, giros inesperados y momentos épicos, no olvides suscribirte a mi canal. Así no te perderás ningún resumen de tus series favoritas. Además, si activas la campanita, podrás ser el primero en ver el siguiente episodio. Y dime en los comentarios qué otras series te gustaría que resuma. Nos vemos en la siguiente historia.